Buen día para todos. Mi grupo está conformado por Jessica Paola Rosas, Daniel Alejandro Castelblanco y quien les habla, Jenny Camila Soto. Nosotros vamos a hablar acerca del tema de fugacidad para el área de química ambiental. En primer lugar, hablaremos sobre la actividad química o el coeficiente de actividad. Bueno, el coeficiente de actividad tiene como el grado de urgencia del comportamiento de las sustancias con respecto al comportamiento ideal de una mezcla de sustancias químicas. Entonces, el coeficiente de actividad se pregunta en función de la temperatura, de la presión y de las composiciones de la mezcla, y esto pasa porque este sistema depende del potencial químico, que es un tema que hablaremos más adelante. Por otro lado, nosotros vamos a hablar acerca de algunos conceptos para entender más el tema de coeficientes de actividad. Bueno, ¿qué es actividad química? Esta es una concentración efectiva que interviene en la reacción química y depende de la fuerza iónica de la solución. Por otro lado, vamos a hablar de la energía libre de Gibbs, que es una propiedad en exceso, la cual está definida como la diferencia entre el valor real de la propiedad y de una solución y el valor que tendría una solución ideal a la misma temperatura, a la misma presión y a la misma composición. Entonces, como vemos, la energía libre de Gibbs tiene mucho que ver con la definición de coeficientes de actividad. Por otro lado, también tiene mucho que ver, ya que existe una fórmula que relaciona la energía libre de Gibbs con los coeficientes de actividad, que es la fórmula que ustedes pueden ver en pantalla. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la determinación de los coeficientes de actividad, ya que existen varios métodos para su determinación. En primer lugar, existe la ley de Ross modificada. Bueno, esta ley surge de esta fórmula que nosotros vemos en pantalla. Bueno, la segunda fórmula es la ecuación de Gibbs-Duhem. Es una fórmula que se utiliza cuando nosotros tenemos ya datos experimentales y nosotros debemos conocer los datos como la composición de las sustancias y uno de los coeficientes de actividad. Ya teniendo estos datos, nosotros podemos poner en práctica las fórmulas que vemos en pantalla y podemos determinar los coeficientes de actividad. Bueno, la tercera forma para la determinación es el modelo de Margulis. Bueno, la ecuación es la que nosotros estamos viendo en pantalla. Esta ecuación se puede aproximar a la ecuación de una línea recta, de la forma y igual a mx más c. Entonces, hallando esta línea recta, también se pueden hallar las constantes de Margulis. Y a partir de esas constantes, se pueden obtener las constantes de actividad. Cuando las hallemos, será de la siguiente forma. Bueno, el cuarto modelo se llama el modelo de Pan-Large. Vamos a aclarar que este modelo es como el más utilizado y es porque es la forma más exacta de determinar los coeficientes de actividad. La ecuación original es la que vemos en la primera columna, pero esta ecuación tenemos que modificarla. Entonces lo que hacemos es elevar la ecuación a la menos 1 y luego expandir algebraicamente para obtener la ecuación que vemos en la segunda columna, que viene siendo la suma de las composiciones respecto a la constante. Bueno, para la ecuación que acabamos de obtener tenemos que tener en cuenta que la pendiente que nos da es la relación de las constantes, que b es igual a 1 sobre una de las constantes y finalmente que x es igual a x1. Bueno, y la quinta y última forma para la determinación de los coeficientes de actividad se rige por la ecuación que vemos en pantalla, donde el coeficiente de actividad será la suma entre un término combinatorio y ese término combinatorio toma en cuenta el tamaño molecular, la diferencia de forma y el término residual. Entonces nosotros necesitaríamos hallar el término combinatorio y el término residual. Para eso
tenemos la siguiente fórmula, que es el término combinatorio, y también tenemos una fórmula que se utiliza para el término residual. Potencial químico. ¿Qué es el potencial químico? El potencial químico es el cambio, o se puede definir como el cambio en la energía libre de Gibbs de un sistema cuando se añade una cantidad infinitesimalmente pequeña de un componente bajo presión y temperatura constantes, mientras se mantiene invariable la masa de los otros componentes del sistema. La variación de concentración dentro de un sistema tiende a mover una partícula a lo largo de un gradiente desde un potencial químico más alto a otro más bajo, denominado μ. El potencial químico también puede definirse en términos de la energía libre de Helmholtz en condiciones de volumen y temperaturas constantes. Para entender esto, debemos recordar el concepto de energía libre, de la energía libre, la cual es un potencial termodinámico, es decir, una función de estado extensiva con unidades de energía que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química a presión y temperatura constante, como ya lo había mencionado. Bueno, a continuación tenemos la ecuación del potencial químico. La ecuación del potencial químico se define como μ, que va a ser igual a la energía libre de Gibbs sobre el número de partículas o moles del componente, a temperatura, presión y moles constantes. A continuación tenemos las características fundamentales del potencial químico. En la primera tenemos la tendencia de una sustancia a reaccionar con otras sustancias. Es decir, asumiendo que una sustancia, por ejemplo, A, tiene una tendencia más o menos pronunciada al cambio, lo cual significa una tendencia a descomponerse en componentes elementales o a reorganizarse en algunos isómeros. Es decir, esta misma sustancia A produce un isómero A asterisco. Su tendencia también es a transformarse en otro estado. Tal es el caso del cambio de estado físico, estructura de cristalina, grado de asociación, entre otros, las cuales se pueden simbolizar, por ejemplo, a través de A alfa, que produce un A beta. Esto también es válido para la tendencia de una sustancia a redistribuirse en el espacio. En la segunda tenemos la magnitud de esta tendencia, es decir, el valor numérico del potencial químico puede variar y es determinado por el tipo de sustancia y el medio en el que se encuentre, pero no por el tipo de participante de la reacción ni por los productos que resulten. Es decir, el potencial de una sustancia A varía respecto al medio. Por ejemplo, cuando se disuelve, se debe tener en cuenta la cantidad de A en el caso de una sustancia que no se especifique siempre. Se presenta el agua como un solvente universal. En la tercera tenemos que cualquier sustancia presenta potencial químico en la fase en la que se encuentre. En la tabla se encuentran valores normales de los potenciales para algunas sustancias. Por ejemplo, el hierro o el grafito no significa que no posea ninguna tendencia al cambio, sino que simplemente se ha usado el valor de su potencial como nivel cero respecto al cual se dará el valor de los potenciales de otras sustancias que contengan grafito. Y en la cuarta característica fundamental tenemos que dependiendo de la fase cambia su potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustancia, aun si no está presente en la fase, tiene un potencial químico, es muy importante, y no es el mismo que en la fase. Entre mayor sea el potencial químico, más dispuesta al cambio es la sustancia, y entre más pequeño sea el potencial químico, más pasiva será el cambio la sustancia. Bueno, aplicaciones del potencial químico. Su aplicación más importante y relevante es la de permitir decidir si el cambio de las sustancias sucede espontáneamente o no, mientras los niveles de los potenciales por sí mismos poco tienen que ver con la reacción. La diferencia de potencial de las sustancias entre su estado inicial y final es decisiva. Por eso se introduce esta diferencia como una cantidad independiente. A esta diferencia la llamamos fuerza motriz
química del proceso, que a continuación la vamos a explicar en unas aplicaciones del potencial químico. Bueno, también se puede predecir con el potencial químico bastante bien la producción de un precipitado poco soluble a partir de sus componentes iónicos cuando se combinan, por ejemplo, las dos soluciones siguientes como lo son el ion plomo y el ion yoduro, el cual al precipitar se va a generar yoduro de plomo. Aquí tenemos que A va a representar la fuerza motriz de la descomposición. Y aquí tenemos que también el valor de mu, el potencial químico. Un valor positivo de mu o de la fuerza motriz A significa que la transformación es propensa a realizarse espontáneamente. La reacción se puede generar espontáneamente. Pero esto no significa que el proceso necesariamente se dé. De una solución acuosa, como se observa, que contiene iones de ion plomo y de yoduro, se precipita yoduro de plomo. De acuerdo al mismo modelo, se pueden predecir muchas otras reacciones de precipitación. Cuando se mezclan soluciones que contienen ion plomo, ion zinc o ion bario con otros que contienen iones carbonato, sulfuro o yoduro, y se procede como en el ejemplo de yoduro de plomo. Solo se puede esperar precipitación en los casos positivos, como se muestra a continuación en la tabla. Y se muestra en la tabla. Acá tenemos el experimento o una aplicación del potencial químico en la precipitación de ion plomo, ion zinc, ion bario con sulfuro. Puesto que la reacción siempre se da en la dirección de la caída del potencial, se podría tener la primera impresión de que sustancias con un potencial positivo no se pueden producir a partir de reacciones normales de sustancias estables, es decir, de un mu o un potencial químico negativo. La producción de etino o acetileno, un gas con un potencial químico alto a partir de carburo, de calcio y agua, muestra que esto no es así. Antiguamente el gas obtenido por esta reacción se usaba en lámparas de minería y de bicicletas debido a su muy brillante llama. En la actualidad se usa para soldar debido a que su temperatura de combustión es muy alta. A continuación tenemos otro experimento que es la lámpara de carburo y se observa la reacción, el potencial químico y la fuerza motriz de descomposición. Acá en el experimento tenemos que el gas se produce cuando se vierte agua sobre el carburo. Las dos sustancias tienen potencial químico negativo, lo cual da la impresión de que la reacción se da cuesta arriba, en contra a la caída del potencial. En realidad, el muy bajo potencial químico del hidróxido de calcio en el lado de los productos asegura que la fuerza motriz neta sea positiva, a pesar de que se tiene un potencial químico de pino mayor a cero. El comportamiento de una solución también se puede explicar con el potencial químico. Las instancias disueltas en un solvente también se pueden describir con la ayuda del concepto de potencial. El que una sustancia se disuelva fácilmente en agua, alcohol o benceno o otro disolvente es un resultado de la diferencia de su potencial químico en el estado puro y en el disuelto. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar sobre la fugacidad, que pues es un término que fue introducido en la termodinámica en 1901 por el químico estadounidense Gilbert Lewis. Y pues la fugacidad se conoce como una propiedad termodinámica auxiliar que actúa como un factor de corrección donde a partir de una ecuación que está planteada para un caso ideal, eh, con la fugacidad lo que se hace es transformarla a una situación pues más real. Pues como lo decía, lo que se quiere es transformar, pasar de una situación ideal a una situación real. Entonces, eh, empezamos desde el potencial químico, desde la ecuación establecida por el potencial químico, en donde está pues relacionada con la presión, en donde pues ya se cambia a la fugacidad y pues este cambio es conocido como presión ajustada. Y pues la fugacidad también está relacionada con la tendencia de las sustancias a preferir una fase a otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si tuviéramos una sustancia X en un sistema determinado y que ésta de pronto se encontrara en dos fases, digamos líquida y sólida,
pues la sustancia con regularidad va a tener algunos cambios. Y pues la fugacidad sería esa tendencia a estar de un estado pues sólido a un estado líquido. Y si tuviéramos dos sustancias en un sistema, pues estas principalmente o inicialmente están en un estado en equilibrio, y pues también va a haber un intercambio pues de fases o de estados, y a esto ya se le conoce como un equilibrio entre las fases, ya que pues estos cambios de estado van a hacerse a unas velocidades pues iguales. Bueno, como lo decía, pues la fugacidad empieza desde un estado ideal, que pues lo obtenemos del potencial químico, donde pues depende de la presión en este caso, pero lo que se hace posteriormente es que pues la transformamos a un estado más real, donde pues se cambia la presión por la fugacidad, que está definida con la letra F, por eso se conoce como una presión corregida, donde pues también obtenemos un coeficiente de fugacidad, donde pues la fugacidad estará en función pues de la presión, y pues si estuvieran en un estado ideal, la fugacidad y la presión serían iguales a 1. Bueno, al observar estas gráficas, la fugacidad en función de la presión, vamos a tener que en un gas ideal van a tener una función lineal, pero y que pues que al inicio la fugacidad y la presión a presiones bajas se puede ver que pues la fugacidad se puede confundir con la presión, ¿sí? Pero cuando vemos que aumenta ya la presión se observa una desviación, donde pues si la fugacidad es mayor a la presión va a tener pues una desviación positiva, y si la fugacidad es menor a la presión pues ya vamos a tener una desviación que se conoce como negativa. Eh, Esto de la fugacidad es muy útil, ya que pues se estudia el equilibrio de las eh, reacciones químicas, y pues el equilibrio de fases. También encontramos la fugacidad en mezclas, y pues la fugacidad en gases es igual a la fugacidad, bueno, la fugacidad en los gases es igual a la fracción molar eh, por la fugacidad en fase de vapor pura. Igualmente también encontramos en los líquidos la fugacidad en los líquidos, que sería eh, pues la fracción molar del líquido por la fracción por la fugacidad del líquido en un estado puro. Bueno, pues la fugacidad es de gran importancia, ya que esta pues puede dar unas estimaciones del destino ambiental de algunas sustancias químicas, y también podemos encontrar varios modelos. Un modelo es el modelo de suelo superficial, eh, el cual se utiliza pues para estimar la rapidez de la tasa de degradación, volatilización y lixiviación en el agua, y pues cuánto tiempo demorará el agua en recuperarse después de haber sido contaminada. Otro modelo es el modelo de intercambio de aire y agua. Es un modelo que sirve para estimar la pérdida química de las lagunas de tratamiento, estanques y lagos. Y también para la estimación de las tasas de deposición de contaminantes atmosféricos, y pues para interpretar las concentraciones que están presentes en el aire y en el agua, y pues así establecer la dirección y la velocidad de transferencia pues de estos contaminantes. Otro modelo, otra aplicación es el intercambio de sedimento-agua, el cual pues se utiliza
para estimar las tasas de acumulación o liberación de sedimentos y también para conocer las concentraciones de sustancias químicas en organismos que viven o se alimentan en las zonas bénticas, que son estas zonas o regiones más bajas en los cuerpos de agua. Pues bueno, la fugacidad también se ve o se puede estar relacionada en otros modelos como el modelo de bioacumulación en los peces y el modelo de aire interior donde pues se puede utilizar para conocer las concentraciones de exposición y pues para comparar algunos pesticidas. Esto es todo.